El frío vacío del espacio no debería sentirse tan asfixiante, pero justo ahora, así era. La Armada Kebani, un despiadado imperio alienígena que abarcaba cientos de mundos, finalmente había hecho su jugada. La humanidad había sido una espina en su costado durante décadas, resistiendo cada intimidación diplomática, cada embargo tecnológico, e incluso sobreviviendo a sus intentos de sabotaje encubiertos. Pero esta vez, no estaban jugando. Habían venido con toda su fuerza. Una flota de 30 acorazados de clase bélica se cernía justo a las afueras de Juno 03, una de las colonias de espacio profundo más cruciales de la Tierra. 100.000 almas vivían aquí. Mineros, científicos, familias, y ahora estaban rodeados. Dentro del búnker de mando de la colonia, la almirante Vázquez observaba la pantalla holográfica, sus ojos escaneando las formaciones de la flota con la mirada calculadora de un depredador, no de una presa. Un grupo de oficiales murmuraba a su alrededor, con los nervios a flor de piel. «Esto no es un bloqueo», dijo el comandante Rohr, con voz tensa. «Es un estrangulamiento. No están aquí para negociar. Están aquí para acabar con nosotros». Vázquez no respondió de inmediato. En su lugar, se giró hacia el Dr. Hayes, el científico principal de la División de Defensa de Juno 03. «¿Podemos activar la jaula?» Hayes dudó. «No ha sido probada. Si falla, moriremos de todos modos», le interrumpió Vázquez. «Hazlo». La jaula era una contramedida teórica, un intento desesperado de convertir el ingenio humano en un mecanismo de defensa de último recurso. Los Kebani tenían una potencia de fuego superior, pero los humanos se adaptaban. Mientras Hayes se apresuraba a implementar la secuencia de activación, una voz profunda y gutural resonó a través de los altavoces del búnker. «Humanos de Juno 03. Por la presente, sois súbditos del dominio Kebani. Ríndanse, y sus muertes serán indoloras. Resistan, y borraremos su existencia de las estrellas». La voz pertenecía al gran señor de la guerra Tarok, el carnicero de la nebulosa Sara, un caudillo que había supervisado personalmente el exterminio de civilizaciones planetarias enteras. Vázquez esbozó una sonrisa. Tecleó una orden en la consola, activando el comunicador de largo alcance de la colonia. «Tarok, de verdad no conoces a los humanos, ¿verdad?», dijo ella, con voz fría y serena. Hubo un breve silencio antes de que llegara una respuesta, esta vez teñida de diversión. «Su valentía es un desperdicio, almirante. Su especie está superada en armamento y acorralada. No pueden ganar». La sonrisa de Vázquez se acentuó. «Oh, eso ya lo sabemos. Por eso no estamos jugando a ganar». Presionó un botón y la jaula se activó. Toda la red planetaria de Juno 03 cobró vida, enviando una masiva onda de pulso electromagnético hacia el exterior. No era un PEM estándar, sino un pulso de distorsión gravítica especializado, diseñado para interferir con los impulsores de fase de los Kebani. La flota de Tarok se sacudió bruscamente en el espacio. El movimiento grácil y depredador de sus naves se detuvo en seco. El pánico crepitó a través de sus canales de comunicación mientras sus sistemas de navegación entraban en cortocircuito. Vázquez se giró hacia Rohr. «Ahora, les damos la vuelta a las tornas». «Entendido», dijo Rohr, ladrando órdenes a los oficiales de artillería. Las defensas de Juno 03 no eran nada comparadas con una flota de guerra Kebani, pero la colonia tenía algo que el enemigo nunca consideró: una flota de naves civiles preparadas para la guerra. Cargueros, naves mineras, incluso transportes personales, cada uno de ellos había sido modificado en secreto con armas, blindaje y contramedidas. Esto no era solo una colonia, era una trampa. La primera andanada de misiles se lanzó desde la superficie de Juno 03, apuntando a los cascos ahora vulnerables de los acorazados. Los Kebani estaban acostumbrados a abrumar a sus enemigos, nunca antes se habían visto obligados a defenderse. Las explosiones se extendieron por la flota enemiga, las naves más pequeñas se desintegraban mientras sus escudos colapsaban. Los Kebani luchaban por reaccionar, pero sin sus impulsores de fase, no podían maniobrar fuera del alcance de la colonia. La voz de Tarok regresó, ahora furiosa. «Insolente escoria.
¿Se atreven a? Hacemos más que atrevernos, le interrumpió Vázquez. Nos preparamos. Los equipos de abordaje ocultos de la colonia se lanzaron a continuación. Naves pequeñas y rápidas, repletas de operativos de fuerzas especiales entrenados en la guerra anti-Kebani. Se adhirieron a las naves enemigas como sanguijuelas, abriéndose paso en sus cascos y desatando soldados humanos entrenados en sus corredores. La batalla era un caos. Tarok no solo había subestimado las tácticas humanas, había subestimado nuestra pura negativa a morir en silencio. Los Kebani pensaban que habían atrapado a la humanidad. No tenían ni idea de que acababan de cometer el mayor error de sus vidas. El acorazado Kebani Ira Soberana ardía en el vacío, su elegante casco negro marcado por daños inesperados. El fuego se propagaba por los pasillos, las alarmas sonaban en un idioma que, hasta ahora, nunca había conocido el pánico. Los equipos de abordaje humanos se movían como fantasmas entre los escombros, con sus armas afiladas y su propósito aún más afilado. Tarok estaba en el centro del puente de mando de su nave de guerra, con las garras clavadas en el reposabrazos de su trono. Sus ojos amarillos ardían de rabia mientras observaba a su flota luchar, con sus formaciones rotas y su superioridad sin sentido en el caos que la humanidad había desatado. Informe. Ladró. Su segundo al mando, Boral, mostró los colmillos con frustración. El pulso humano interrumpió nuestros impulsores de fase. Nuestros acorazados están atrapados en el espacio normal hasta que podamos recalibrarlos. El enemigo está usando naves improvisadas para atacar puntos débiles en nuestros cascos. Es poco convencional. Tarok gruñó ante esa palabra, poco convencional. Era la única ventaja real que la humanidad había tenido jamás. Eran más débiles, más lentos, menos avanzados, pero una y otra vez se negaban a luchar como era debido. Nunca aceptaban que ya habían perdido, y eso los hacía peligrosos. Redirijan toda la potencia de fuego a la superficie de la colonia, ordenó. Si no podemos liberarnos, los quemaremos vivos. Los artilleros obedecieron. El cañón principal de la Ira Soberana giró hacia Juno 03, su masivo núcleo de energía cargándose. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El cañón se apagó. Los ojos de Tarok se abrieron de par en par. ¿Qué? Una risa grave resonó por los altavoces del puente. Una voz humana, engreída, segura y exasperantemente tranquila. Hola, Tarok. ¿Tienes un mal día? Las garras de Tarok rasparon su trono. Su cuerpo se puso rígido. ¿Quién es? Solo un tipo al que no le gustan los matones. Tarok no entendía lo que pasaba hasta que miró la pantalla táctica. Los humanos habían hecho algo impensable. Un pequeño grupo de naves de abordaje se había acoplado a la bahía de ingeniería de la Ira Soberana. En el caos de la batalla, sus equipos de seguridad habían estado demasiado abrumados para detenerlos. Ahora, había humanos dentro de su nave, dentro de sus sistemas de control. Tarok golpeó el panel de control con el puño. Sellen ingeniería. Expúlsenlos al espacio. Sí, sobre eso, respondió la voz humana. Ya hemos anulado los bloqueos. Además, ¿sabías que si desvías la energía del soporte vital a las armas, hay un riesgo pequeñísimo de una fusión total del núcleo? A Tarok se le revolvió el estómago. No te atreverías, gruñó. Pruébame, dijo la voz. Y entonces, las luces parpadearon. El cañón principal de la Ira Soberana se apagó por completo. La red de armas le siguió. Cubierta por cubierta, la nave entera estaba siendo secuestrada. Tarok siempre había asumido que la humanidad era imprudente, que se lanzaban a la batalla porque no tenían estrategia. Pero esto no era imprudencia. Era una guerra quirúrgica, brutal y metódica. Abajo, en la bahía de ingeniería, la teniente Sarah Connor se limpió una mancha de aceite de la mejilla, sonriendo a la aterrorizada tripulación alienígena que la rodeaba. Los Kebani eran más altos, más fuertes y estaban mejor equipados, pero en ese momento, nada de eso importaba, porque los humanos hacían trampa. Sarah ajustó su comunicador. Comando, tenemos el control de su red de energía principal. Esperando órdenes. La voz de la almirante Vázquez llegó, nítida y despiadada. Tarok cree que estamos desesperados.
Recordémosle quiénes son los verdaderos depredadores. Sara sonrió. La ira soberana, una vez la nave más temida de la flota Kebani, estaba ahora bajo control humano. Y la verdadera lucha acababa de empezar. Los puños de Tarok se cerraron con tanta fuerza que sus garras casi perforaron sus propias palmas. Su nave de guerra, el orgullo del dominio Kebani, era ahora una bestia lisiada, con sus armas silenciadas y su red de energía en manos enemigas. Y lo peor de todo, a los humanos solo les había llevado unos minutos conseguirlo. El puente era un caos. Los oficiales ladraban sobrecargas en los sistemas, las pantallas de seguridad mostraban escenas de guerreros Kebani siendo abatidos y las sirenas de advertencia aullaban como animales moribundos. Lo imposible estaba sucediendo, la presa se había convertido en el depredador. Tarok se levantó de su trono de mando, elevándose sobre sus subordinados. ¡Basta! Su voz era un gruñido de pura furia. Preparen la anulación manual. Quiero el control total de vuelta. Ahora. Boral, su segundo al mando, vaciló, sus garras se flexionaron con inquietud. Señor de la Guerra Supremo, los humanos han comprometido los sistemas de seguridad de nuestro reactor. Si intentamos un reinicio del sistema. Tarok agarró a Boral por el cuello y lo levantó del suelo con facilidad. El puente se quedó en silencio. ¿Crees que temo a estas criaturas? Gruñó Tarok, sus ojos amarillos ardiendo de odio. He exterminado a especies que osaron desafiarnos. Me he bañado en la sangre de aquellos que se creyeron listos. Boral gorgoteaba, luchando por liberarse. No seré humillado por ellos. Tarok dejó caer a Boral al suelo. El oficial jadeó, frotándose la garganta amoratada. Encuentra una forma de purgarlos de mi nave, ordenó Tarok, o te purgaré a ti. Pero incluso mientras daba la orden, sabía que esto era diferente. Los humanos no solo estaban luchando, estaban ganando. La almirante Vázquez permanecía con los brazos cruzados, los ojos fijos en la pantalla táctica. La situación estaba cambiando más rápido de lo que incluso ella había esperado. La flota Kebani, una vez una fuerza abrumadora, estaba paralizada, sus naves incapaces de maniobrar, su buque insignia ahora bajo control humano. Informe de estado de los equipos de abordaje. El equipo Alfa controla ingeniería, respondió el comandante Rohr. Bravo avanza hacia el puente. La resistencia es fuerte, pero los Kebani luchan como animales acorralados. Vázquez asintió. Era de esperar. Los Kebani eran guerreros, diseñados genéticamente para la dominación, criados desde su nacimiento para creer que eran superiores. Pero no estaban acostumbrados a perder. Y era exactamente por eso que la humanidad estaba a punto de destruirlos. Activó su comunicador. Teniente Connors, ¿tienen control de los sistemas de su reactor? Un crujido, y luego la voz de Sara llegó, sonriendo incluso a través del comunicador. Oh, tenemos más que eso. Su nave es básicamente nuestra ahora. Podemos apagarlos o hacerlos estallar. Vázquez sonrió. No desperdiciemos la oportunidad. Avancen. El puente es la prioridad. Entendido. Lo haremos rápido. Vázquez se volvió hacia Rohr. ¿Y nuestras pérdidas? Él vaciló. Más altas de lo que quisiéramos, pero aceptables. Vázquez exhaló. Cada baja dolía, pero esta era una guerra que no podían permitirse perder. Porque los Kebani, ellos no habrían dudado en masacrar hasta el último humano en Juno 03. Y ahora estaban pagando por esa arrogancia. Sarah Connor se agachó detrás de un mamparo medio derretido, su rifle de pulso humeando mientras abatía a otro guerrero Kebani. Sus cuerpos eran más gruesos, más fuertes, sus reflejos más rápidos, pero los humanos tenían la adaptación. Y ahora mismo, Sara y su equipo se estaban adaptando con todas sus fuerzas a esta lucha. ¡Muévanse! Estamos a 3 mamparos del puente, ladró. Los marines avanzaron, despejando habitaciones con una eficiencia brutal. Los oficiales Kebani intentaban reagruparse, pero su coordinación se estaba desmoronando. No estaban acostumbrados a este tipo de agresión implacable. Uno de los alienígenas rugió, lanzándose hacia Sara con una cuchilla forjada en plasma del tamaño de su pierna. Ella se hizo a un lado,
golpeó su mandíbula con la culata de su rifle y luego le clavó una hoja de choque en el hueco de su armadura. El Kebani colapsó, convulsionando mientras la electricidad freía su sistema nervioso. «Eso es por la tierra», murmuró Sara. Una ráfaga de estática golpeó su comunicador. «Teniente, recibimos informes de que la flota Kebani está intentando recuperar el control de sus impulsores de fase». Sara maldijo. Si lograban escapar, traerían refuerzos. Tenían que terminar esto. Ahora. Se giró hacia su escuadrón. «Necesitamos tomar el puente. Sin contenernos». Sus marines sonrieron. Sabían lo que quería decir. Esto ya no era solo una misión de infiltración. Era una ejecución. Tarok se apoyó en el trono de mando, sus ojos saltando entre sus pantallas tácticas defectuosas. Los humanos venían. Una parte profunda y primitiva de él, una parte que nunca había reconocido, sintió algo que nunca antes había sentido. No ira, no odio. Miedo. Porque por primera vez en su vida, Tarok se estaba dando cuenta de algo aterrador. Los humanos no luchaban como guerreros. Luchaban como monstruos. Y no estaban aquí para ganar. Estaban aquí para quebrarlo. El puente de la ira soberana era un campo de batalla, el último bastión de un imperio moribundo. Tarok se mantenía erguido, sus garras resbaladizas de sangre, tanto humana como Kebani. Su guardia de honor de élite luchaba a su lado, sus rugidos sacudiendo las paredes mientras se enfrentaban a los invasores implacables y despiadados. Pero los humanos no estaban disminuyendo la velocidad. Se movían con una ferocidad que desafiaba la lógica, sus tácticas brutales, sus armas eficientes. Habían perdido a muchos, pero cada marine caído solo parecía hacer que los demás lucharan más duro. Tarok apretó los dientes, desviando la hoja de choque de un humano con su muñequera antes de estrellar un puño en su cráneo. El soldado se desplomó, pero otros dos tomaron su lugar. Nunca se detenían. Y entonces, las puertas en la parte trasera del puente volaron en pedazos. Sarah Connors apareció a través del humo, con el rifle de pulsos en alto. Sus ojos se fijaron en Tarok. Su armadura estaba chamuscada, la sangre manchaba su rostro, parte suya, parte no. Pero su expresión era tranquila, controlada, como si ya supiera cómo iba a terminar esto. Tarok sintió que sus guerreros vacilaban. Ellos también podían sentirlo, el cambio, la inevitabilidad. La humanidad ya había ganado. El equipo de Sara había luchado con uñas y dientes para llegar al puente. Los Kebani luchaban como bestias acorraladas, su desesperación los hacía aún más peligrosos. Pero los humanos sabían cómo convertir la desesperación en un arma. Sara tenía un objetivo: cortar la vía de escape del enemigo. Juno 03 ya había inutilizado los impulsores de fase Kebani, pero eso no duraría para siempre. Si las fuerzas de Tarok escapaban, se reagruparían, volverían más fuertes. Necesitaban terminar esto. Su comunicador crepitó. «Connors, aquí Vázquez. Hemos interceptado transmisiones enemigas. Están pidiendo refuerzos de las flotas centrales del dominio». «No llegarán», interrumpió Sara. Miró a su equipo. Todos y cada uno de ellos estaban maltrechos, exhaustos, heridos. Pero no estaban rotos. Y no se detendrían. «Un último empujón», dijo Sara. «Tomamos el puente. Terminamos esta guerra». Sus marines no necesitaron órdenes. Simplemente asintieron y cargaron. Tarok cruzó la mirada con Sara. Por primera vez en su vida, entendió algo que nunca antes había considerado. Los humanos no solo luchaban por la supervivencia. Luchaban porque disfrutaban destrozando a sus enemigos. Una comprensión nauseabunda se apoderó de él. ¿Se había equivocado? Su gente, su imperio entero, ¿había calculado mal la naturaleza de la humanidad? Los habían considerado salvajes débiles e indisciplinados. Pero al mirar la fría y depredadora mirada de Sarah Connors, Tarok vio la verdad. Ellos eran los monstruos. Y los Kebani eran solo otra especie condenada a la extinción. Sara ladeó la cabeza. «¿Qué pasa, señor de la guerra?», preguntó, dando un paso adelante. «¿No estás acostumbrado a estar en el otro lado de una ejecución?». Tarok gruñó,
abalanzándose hacia adelante. ¡Van! El rifle de pulsos de Sara disparó una vez. Un solo tiro limpio a la rodilla. Tarok se derrumbó, rugiendo de dolor. Sus guerreros se tambalearon, su confianza destrozada. Sara se acercó, presionando su rifle bajo la mandíbula de él. «Ríndete», ordenó, «o reduciremos a cenizas el resto de tu flota». Tarok respiraba con dificultad, su enorme cuerpo temblando. Por primera vez en su vida, no le quedaban opciones. Tarok nunca había sentido esto antes. No en los campos de batalla de Borques, donde había aplastado personalmente la última resistencia de los Zoran. No durante la purga de Zeta Prime, cuando su flota quemó un mundo entero hasta los cimientos. Ni siquiera cuando se había presentado ante el alto dominio Kebani, ganándose el título de Señor de la Guerra Supremo. Esto era diferente. Esto era la derrota. Sarah Connors estaba de pie sobre él, su rifle de pulsos firmemente presionado bajo su mandíbula, el dedo flotando sobre el gatillo. A su alrededor, el puente estaba en silencio. La batalla había terminado en minutos una vez que su líder cayó. Sus guerreros, sus una vez poderosos guerreros, permanecían inmóviles, con las armas bajas, sus cuerpos tensos por la incertidumbre. No se suponía que fuera así. Se suponía que los humanos suplicarían. Se suponía que se quebrarían. Se suponía que morirían gritando. Y sin embargo, aquí estaba él, de rodillas. Sara ladeó ligeramente la cabeza, estudiándolo como un científico examina un insecto. «Sabes», dijo, su voz casual, casi conversacional, «podríamos matar a cada uno de ustedes ahora mismo. Sin negociaciones. Sin piedad». Las mandíbulas de Tarok se crisparon de ira, pero no dijo nada. Porque ella tenía razón. Toda la flota estaba comprometida. Sus acorazados, sus casas, su tecnología superior, todo no significaba nada cuando los humanos no jugaban según las reglas. El agarre de Sara en su rifle no vaciló. «Pero quiero que entiendas algo», se inclinó, su voz bajando a un susurro silencioso y mortal. «No solo queremos ganar. Queremos que sufras para siempre, pensando que podías vencernos». Los ojos amarillos de Tarok se abrieron de par en par. Esa era la diferencia. Otras especies luchaban por el dominio. Otras especies luchaban por la supervivencia. Pero los humanos luchaban para asegurarse de que nunca lo intentaras de nuevo. La respiración de Tarok era entrecortada. Se obligó a mirarla a los ojos, su orgullo gritándole que luchara, que se defendiera, que muriera como un guerrero. Pero eso era lo que ellos querían. Eso era lo que ella quería. Si moría ahora, su especie se acabaría. Si contraatacaba, aniquilarían a toda la flota Kebani, y el alto dominio nunca se recuperaría. Tarok cerró los ojos, sus puños tan apretados que sus garras le sacaron sangre. Y entonces, lentamente, bajó la cabeza. «Me rindo». Un sonido de conmoción se extendió entre los guerreros que le quedaban. Un señor de la guerra supremo nunca se había rendido en batalla. Sara se echó hacia atrás, bajando su rifle solo una fracción. Tocó su comunicador. «Vázquez, está hecho». Una pausa, luego la voz del almirante llegó, aguda y satisfecha. «Bien. Aseguren el puente. Tomamos el control total de su flota». Sara sonrió. Se volvió hacia Tarok. «Felicidades, señor de la guerra supremo», hizo un gesto hacia el campo de batalla. «Tu gente podrá vivir. Pero no te equivoques», se arrodilló, bajando la voz a un susurro de nuevo. «Si a alguno de los tuyos se le ocurre volver a intentar esto, no solo destruiremos tu flota. Iremos a por tu mundo natal. Y convertiremos a la raza Kebani en nada más que un mal recuerdo». Tarok tragó saliva, su orgullo ardiendo por dentro. Esto no era solo una derrota. Era una aniquilación, retrasada únicamente por la diversión humana. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Sara se puso de pie y se volvió hacia sus marines. «Asegúrenlos y preparen la flota para la ocupación total». La guerra no solo había terminado. Nunca había sido una guerra, para empezar. Solo otra especie aprendiendo por las malas, no se atrapa a la humanidad. La humanidad te atrapa a ti.
El puente de la ira soberana estaba ahora inquietantemente silencioso. Los soldados humanos se movían con una precisión calculada, asegurando a cada oficial Kebani, confiscando armas y controlando los últimos restos de resistencia. Los una vez poderosos guerreros del dominio permanecían inmóviles, con la cabeza gacha, sus garras temblando, pero inútiles. Nunca habían conocido una derrota como esta, porque ninguna especie les había hecho esto antes. Sarah Connors estaba de pie cerca del trono de mando central, observando cómo sus marines desmantelaban metódicamente las últimas defensas del enemigo. Un almirante Kebani, uno de los oficiales de más alto rango de Tarok, intentó lanzarse a por una cuchilla oculta, pero un marine le estrelló la culata de un rifle en la cara antes de que pudiera siquiera empuñarla. Patético. Sarah tocó su comunicador. Puente asegurado. Esperando órdenes finales. La voz de Vázquez llegó, nítida y controlada. Buen trabajo, Connors. Juno 03 tiene control de fuego total sobre la flota Kebani. Nos estamos preparando para la siguiente fase. La sonrisa de Sarah se desvaneció. Siguiente fase. Sabía lo que eso significaba. La guerra no se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarse de que nadie volviera a intentarlo. Se volvió hacia el una vez orgulloso señor de la guerra, todavía de rodillas, todavía en silencio. Tarok. No levantó la vista. Tu gente acaba de convertirse en nuestra. Una oleada de ira recorrió su cuerpo, pero no se movió, porque sabía que a los Kebani no les quedaban más opciones. El dominio había enviado a su mejor flota, sus naves de guerra más fuertes, y habían sido reducidas a escombros en cuestión de horas. Ahora, la humanidad tenía el control de su tecnología, sus estrategias, sus debilidades. Y lo peor de todo, lo tenían a él. Sarah se agachó frente a él, su voz bajando a un susurro. Dime, señor de la guerra supremo, ¿qué crees que pasa ahora? La respiración de Tarok era superficial, su mente acelerada. La rendición significaba la esclavitud. La resistencia significaba el genocidio. Escapar era imposible. Nunca se había enfrentado a una especie que se negara a dejar a un enemigo intacto. Otros imperios habían derrotado a sus enemigos y cobrado tributo. Los humanos no cobraban tributo. Lo tomaban todo. Los ojos de Sarah eran fríos, calculadores. Te diré lo que pasa ahora, continuó. Das la orden a tu flota. Cada nave Kebani restante baja sus escudos, se rinde, entrega el control y cada uno de los secretos del dominio que podamos usar. Tarok apretó los dientes. ¿Y si me niego? La sonrisa de Sarah fue cruel. Entonces probaremos los límites de cuánto tiempo se tarda en borrar a tu especie. ¿Cometerían genocidio? Siseó Tarok, un destello de viejo orgullo surgiendo. Sarah soltó una risa suave. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que no lo hemos hecho antes? A Tarok se le revolvió el estómago. Ese fue el momento en que lo entendió. La humanidad no libraba guerras como los Kebani. Luchaban como depredadores alfa. Aniquilaban a la competencia. Quebraban a los enemigos tan a fondo que nunca más se levantarían. Los Kebani habían asumido que la piedad humana era debilidad. Se habían equivocado. Era una elección. Un regalo que la humanidad solo otorgaba si veía una razón para ello. Y en ese momento, Sarah miraba a Tarok como si estuviera decidiendo si su especie merecía existir o no. Exhaló lentamente. Su orgullo le gritaba que luchara, que resistiera, que muriera como un guerrero. Pero su deber susurraba a otra cosa. Supervivencia. Supervivencia a cualquier costo. Tarok levantó la cabeza. Su voz era ronca, apenas más que un susurro. Daré la orden. Un pulso de triunfo parpadeó en la expresión de Sarah. Tocó su comunicador. Vázquez, está hecho. El señor de la guerra supremo está listo para cooperar. Una pausa, y luego la voz del almirante. Bien hecho, teniente. Asegura la rendición. Luego, tráemelo. Sarah se puso de pie, ladeando ligeramente la cabeza. Tomaste la decisión correcta. Pero por la forma en que lo dijo, Tarok no estaba seguro de si lo decía como una piedad o como una advertencia. Porque una cosa estaba muy clara ahora. La humanidad había sido subestimada. Y ahora,
Los Kebani nunca volverían a cometer ese error. La rendición oficial de la flota Kebani se transmitió a través de todas las naves de guerra supervivientes. La voz de Tarok, una vez llena de un orgullo inquebrantable, ahora llevaba el peso de la sumisión. Sus órdenes eran claras: bajar escudos, desactivar armas y entregar el mando a los humanos. Y mientras la otrora poderosa armada del dominio Kebani se sometía, una verdad brutal e innegable se hizo evidente para todos: la guerra había terminado. No solo esta batalla, no solo esta campaña. La guerra entera. Y la humanidad había ganado. La almirante Vázquez estaba de pie con los brazos cruzados, observando cómo la flota se ponía en fila. Los una vez gloriosos acorazados del imperio Kebani eran ahora trofeos de guerra, sus temibles máquinas bélicas reducidas a cascarones inertes. Y cada uno de ellos, ahora bajo control humano. Vázquez exhaló, volviéndose hacia el comandante Rohr. Confirme que todas las naves Kebani están aseguradas. Rohr asintió. Sí, almirante. La flota se ha rendido por completo. Alguna resistencia menor, pero nada que no podamos manejar. Vázquez sonrió. Bien. ¿Y el señor de la guerra supremo? Rohr vaciló. Todavía a bordo de la ira soberana. La teniente Connors lo está trayendo ahora. Vázquez miró por última vez las pantallas holográficas antes de asentir brevemente. Preparen el consejo de guerra. Es hora de decidir qué pasa ahora. Sarah Connors caminaba por los pasillos tenuemente iluminados, con Tarok a remolque. Sus manos estaban atadas con restricciones de grado militar. Su armadura, una vez majestuosa, ahora marcada y manchada por la batalla. Sus pasos eran pesados, su postura encorvada, no por las heridas, sino por la derrota. Marines humanos lo flanqueaban a ambos lados, con los rifles listos. No era solo un prisionero, era un símbolo. Sarah no se molestó en hablar mientras caminaban, porque no era necesario. El silencio era peor que cualquier palabra. Pasaron junto a prisioneros Kebani, guerreros que una vez habían sido el terror de la galaxia, ahora reducidos a cautivos de ojos vacíos. Uno de ellos escupió al suelo cuando Tarok pasó, una señal de disgusto, de traición. Incluso su propia gente lo veía ahora como un fracaso. Tarok no reaccionó. No porque no le importara, sino porque, en el fondo, estaba de acuerdo. Había pasado toda su vida creyendo en la supremacía inquebrantable del imperio Kebani. Pero ahora lo estaban haciendo marchar por su propia nave de guerra como si fuera ganado. Los humanos le habían arrebatado todo: su flota, su honor, su propio propósito. Y lo peor de todo, no lo habían hecho con fuerza bruta. Lo habían hecho con estrategia, con paciencia, con una precisión aterradora. Los humanos habían jugado a largo plazo, y él nunca lo había visto venir. Sarah lo condujo a la celda de detención. Era fría, metálica, impersonal, apropiada. Hizo un gesto a los marines. Enciérrenlo. Máxima seguridad. Los soldados empujaron a Tarok adentro, asegurando las restricciones. Él no se resistió. Sarah lo estudió por un momento antes de hablar. ¿Lo entiendes ahora? Tarok exhaló lentamente. ¿Entender qué? Sarah se inclinó. Que esto nunca fue una guerra. Las mandíbulas de Tarok se crisparon ligeramente. ¿Esperas que crea que esto fue otra cosa? Sarah sonrió, pero no había humor en ello. Ustedes pensaban que luchaban por la conquista. Nosotros luchábamos por la supervivencia. Ladeó la cabeza. Y lo que pasa con los humanos, bajó la voz. Cuando luchamos por la supervivencia, no nos detenemos hasta que somos dueños de todo. La respiración de Tarok se entrecortó. Porque le creyó. La guerra había terminado, pero de alguna manera, sabía que la humanidad apenas estaba empezando. Tarok estaba sentado, inmóvil, en la fría celda metálica, mirando al suelo. El peso de su derrota lo oprimía como una gravedad aplastante, más pesada que cualquier herida de batalla que hubiera sufrido. Se suponía que debía morir con gloria. Se suponía que debía tomar el mundo de la humanidad y reducirlo a cenizas. Se suponía que debía alzarse victorioso, su nombre escrito en la historia como el señor de la guerra que aplastó a una especie advenediza bajo su talón. En cambio, estaba aquí,
Un prisionero. Un cuento con moraleja. Un fracaso. La peor parte. Los humanos ni siquiera lo habían combatido de verdad. Lo habían superado en inteligencia. Lo habían superado en maniobras. Le habían dejado creer que estaba ganando, todo mientras apretaban el nudo. Había caído de lleno en su trampa. Y ahora, todo su imperio sufriría por ello. La puerta de la celda de detención se abrió con un siseo. Tarok no necesitó levantar la vista. Sabía quién era. Sarah Connors. La guerrera humana que había liderado el ataque a su nave. La mujer que le había hablado, no como una conquistadora, sino como algo peor. Algo más frío. Algo más cruel. Un depredador. Entró, el chasquido de sus botas contra el suelo liso. La celda estaba en penumbra, pero incluso en la media luz, su expresión era clara, una mezcla de curiosidad y algo más. Diversión. Estaba disfrutando esto. Sarah acercó una silla y se sentó frente a él, de manera casual, como si fuera una conversación amistosa. Parece que tienes mucho en qué pensar. Tarok no respondió. Sarah se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. He visto esto antes, ¿sabes? Tu especie siempre se ve igual cuando se da cuenta de lo que acaba de pasar. Sus ojos se alzaron. ¿Mi especie? Los que piensan que están en la cima de la cadena alimenticia, dijo ella, suavemente. Todos cometen el mismo error. Creen que porque han sido dominantes durante unos siglos, eso significa que siempre lo serán. La mandíbula de Tarok se tensó. Sarah sonrió. Y entonces, nos conocen. El silencio se cernió entre ellos. Ella esperó, observándolo, estudiándolo. Finalmente, Tarok exhaló, su voz baja. ¿Y ahora qué? La sonrisa de Sarah se ensanchó. Eso depende de lo útil que seas. Tarok entrecerró los ojos. ¿Piensas usarme contra mi propia gente? Sarah no respondió de inmediato. En su lugar, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño chip de datos, haciéndolo girar entre sus dedos. Ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Simplemente. Tu flota es nuestra. Tus planes de guerra, nuestros. Tus estructuras de mando, rutas de suministro, defensas planetarias. Golpeó el chip de datos contra su rodilla. Todo nuestro. El corazón de Tarok se hundió aún más. Sarah se encogió de hombros. Pero aún podría ser útil, si nos ayudas. Tarok soltó una risa profunda y amarga. ¿Ayudarte? Mostró los dientes. ¿De verdad crees que traicionaría a mi propia gente? Sarah lo miró a los ojos, impasible. Creo que, en el fondo, ya sabes lo que viene ahora. Se inclinó, su voz bajando a un susurro. El dominio Kebani está acabado. Las garras de Tarok se cerraron en puños. No, gruñó. Incluso si aplastan nuestra flota, el dominio se reconstruirá. Otros se levantarán. Nuestro mundo natal aún resiste. Sarah sonrió. Por ahora. Esas dos palabras golpearon más fuerte que una ráfaga de plasma. La respiración de Tarok se entrecortó. La expresión de Sarah nunca cambió. Dejó que las palabras se asentaran, que él comprendiera plenamente lo que significaban. Finalmente, se puso de pie, guardando el chip de datos en su bolsillo. Tienes una elección, señor de la guerra. Se giró hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir. Puedes aferrarte a tu orgullo y ver a tu gente arder. Miró por encima del hombro, su voz bajando a un susurro. O puedes ayudarnos. Y tal vez, solo tal vez, algunos de ellos vivirán. La puerta se cerró tras ella con un siseo, dejando a Tarok solo en la oscuridad. Su respiración era lenta, profunda, porque, por primera vez en su vida, tenía miedo. No por él, sino por su especie. Porque ahora entendía. Los humanos no solo estaban ganando. No solo estaban conquistando. Lo estaban borrando de la historia. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Tarok estaba solo en la celda, pero sentía como si las paredes se estuvieran cerrando. Las palabras de Sarah Connors resonaban en su mente. El dominio Kebani está acabado. Tu gente arderá. Puedes ayudarnos o ver cómo todo desaparece. Había enfrentado la muerte innumerables veces,
en el campo de batalla, en las profundidades del espacio, en brutales duelos rituales para demostrar su valía como señor de la guerra. Pero esto era peor que la muerte. Era la lenta y progresiva comprensión de que todo en lo que había creído era una mentira. Los Kebani no eran superiores. Los Kebani no eran invencibles. Nunca habían sido los cazadores. Habían sido la presa todo el tiempo, y la humanidad simplemente había estado esperando el momento adecuado para atacar. La almirante Vázquez estaba de pie ante una pantalla holográfica de la flota Kebani capturada, sus oficiales reunidos a su alrededor. El ambiente en la sala era intenso, porque ahora venía la parte difícil. La guerra había terminado, pero lo que viniera después determinaría el futuro de la propia humanidad. El comandante Rohr se cruzó de brazos. Deberíamos destruirlos. A todos y cada uno de ellos. Enviar un mensaje de que nadie se mete con la tierra. Algunos oficiales murmuraron en señal de acuerdo. Otros dudaron. Vázquez se exhaló. Esa es una opción. Se giró hacia el doctor Hayes, que había estado estudiando los datos biológicos Kebani durante semanas. ¿Opiniones?, preguntó Vázquez. Hayes se ajustó las gafas. Los Kebani son un imperio construido sobre la conquista. Si simplemente los aniquilamos, otra especie se alzará para tomar su lugar. Quizás una peor. ¿Así que los dejamos vivir?, se burló Rohr. ¿Después de lo que nos hicieron? Vázquez se volvió hacia el holograma. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento. Y ahora, tenía que tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Cómo se quiebra un imperio, permanentemente? Su comunicador zumbó. La voz de Sarah Connors llegó. Almirante, Tarok está pensando. Todavía no habla, pero está cerca. Vázquez sonrió. Bien, porque aún no he terminado con él. La puerta se abrió de nuevo con un siseo. Tarok no levantó la vista esta vez. Sabía quién era. Sarah entró, con los brazos cruzados. Tenemos que hablar. Tarok permaneció en silencio. Sarah suspiró. Sigues jugando al guerrero orgulloso, incluso cuando sabes que ya has perdido. Sus mandíbulas se crisparon de irritación. Di lo que viniste a decir, humana. Sarah acercó una silla, sentándose frente a él. Este es el trato, señor de la guerra, se inclinó, con voz tranquila. Tu flota ha desaparecido. Tu imperio está lisiado. Ahora mismo, mi almirante está decidiendo si aniquilar a cada uno de los tuyos o dejar que existan bajo nuestro control. Los ojos de Tarok se entrecerraron. ¿Control? Sarah asintió. Un nuevo orden. Uno donde tu gente ya no gobierne las estrellas. Uno donde la humanidad dé las órdenes. Tarok mostró los dientes. ¿Crees que mi especie se someterá? Sarah se encogió de hombros. Creo que no importa lo que quieran. No tienen elección. Silencio. Sarah lo estudió. Luego, le dio el golpe final. Ayúdanos. Trabaja con nosotros. Y tal vez, solo tal vez, dejaremos que algunos de los tuyos vivan. Tarok sintió que algo en su interior se rompía. No solo pedían la rendición, exigían obediencia. El dominio Kebani estaba muerto, y él tenía que decidir si su gente moriría con él o no. Tarok nunca había sido un cobarde. Había librado guerras, aplastado rebeliones, estado en la cima de la maquinaria de guerra Kebani. Pero mientras estaba sentado en esa fría celda metálica, mirando los ojos despiadados de Sarah Connors, se dio cuenta de algo aterrador. Esto ya no era una guerra. Era el fin de su especie tal como la conocía. El dominio Kebani, una vez temido en todas las estrellas, no era ahora más que una brasa moribunda, su destino en manos de la misma especie que habían intentado borrar. Y él ya no era un señor de la guerra supremo. Era un prisionero de la historia. Exhaló lentamente, las palabras sabiendo a veneno al salir de su boca. ¿Qué es lo que quieres? La sonrisa de Sarah era fría, victoriosa. Se reclinó, con los brazos cruzados. Simple, su voz era suave, práctica, como un cazador explicando las reglas a su presa. Entregarás un mensaje a tu gente. Les dirás que el dominio ha terminado. Les dirás que, a partir de este día, la humanidad manda. Las garras de Tarok se cerraron en puños.
¿Y si me niego? La sonrisa de Sara se ensanchó. Entonces te aniquilamos. Lentamente. Un planeta a la vez. Hasta que no quede nada de tu especie más que polvo y arrepentimiento. Tarok sintió que su respiración se aceleraba, la rabia hirviendo bajo la superficie. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no era una elección. Era una sentencia. Los Kebani habían gobernado con puño de hierro durante siglos, pero ahora vivirían de rodillas, si es que vivían. Y él sería recordado, no como un señor de la guerra, sino como el primer Kebani en inclinarse. Lenta y dolorosamente, Tarok asintió. La sonrisa de Sara nunca se desvaneció. Tocó su comunicador. Almirante Vázquez. Nuestro invitado está listo para cooperar. Una pausa, y luego la voz de Vázquez llegó, tranquila, segura. Bien. Hagamos historia. La rendición Kebani se transmitió a todos los sistemas estelares conocidos. La voz de Tarok, una vez llena de un orgullo atronador, ahora llevaba el peso de la derrota mientras pronunciaba las palabras que resonarían por toda la galaxia. La guerra ha terminado. El dominio ya no existe. La humanidad es nuestra nueva ama. A lo largo de los mundos Kebani, los guerreros dejaron caer sus armas, con los ojos llenos de conmoción, rabia y horror. En la Tierra y sus colonias, estallaron las celebraciones. La guerra había terminado. La humanidad no solo había sobrevivido, había dominado. Y mientras los últimos restos de la flota Kebani eran integrados bajo control humano, una verdad se hizo evidente para cada especie en la galaxia. La humanidad le había dado la vuelta a las tornas. No habían sido conquistados. Se habían convertido en los conquistadores. Y ahora, la galaxia les pertenecía.